En el día de ayer comenzamos a recordar los 40 años del último golpe militar en la República Argentina a través de un informe especial que ha elaborado Andrea. Hoy tenemos la segunda entrega. Andrea. Sí, Claudio, para hablar de responsabilidades del golpe tenemos que decir la violencia política que crecía exponencialmente, un país amedrentado entre los guerrilleros y el accionar de la AAA, el descalabro económico, pero también la derecha peronista y muchas figuras del radicalismo que nada hicieron para evitar un golpe cuando faltaban muy pocos meses para las elecciones presidenciales. Retrato de un no país, así empezaba el horror. Y a la 1 de la mañana, un grupo de personas armadas allanaron mi domicilio. Yo vivía con la que era mi mujer en ese momento, mi compañera Ana, y con mi hijo que tenía 3 meses y medio. No queríamos otra dictadura. Lo que sí no imaginábamos, qué proyecto, qué plan traían, qué plan siniestro, qué perverso. No nos atiende Videla, nos atiende su secretario, el general Dalatea. Y Dalatea nos dice, miren, nos han matado algunos militares, a nosotros nos han tirado con piedras, pero nosotros vamos a salir 10 minutos después y le vamos a tirar con una montaña. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional. Y llegaron ellos, los hombres de uniforme y objetivos oscuros, que bajo el argumento de imponer el orden, impusieron el terror. La tortura es todo en este lugar, o era todo, porque no solo era la picana, no solo eran los golpes, no solo eran las patadas, sino también estar acá incomunicado, engrillado, esposado, casi sin comer, las 24 horas del día, golpeados por los guardias también, y vivir con la sensación de la falta de tiempo, la oscuridad, el no saber qué sucedía afuera. El 24 de marzo del 76, una junta militar encabezada por los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas le arrebataba el poder a Isabel Perón, que había sido incapaz de afrontar la crisis económica y la violencia política. Todo el mundo, ante el desorden extraordinario que vivía la República, pensó, bueno, pues van a venir los militares, van a poner orden en la cuestión y bueno, se terminará esto, darán luego la salida a la democracia y todo lo demás. Pero la cosa era muy diferente. El llamado proceso de reorganización nacional impulsó el secuestro, la tortura, el robo de nacidos en cautiverio y el asesinato por motivos políticos, sindicales y hasta religiosos. Aquí los militares, cuando implantan esto, lo implantan con una virulencia extrema, ¿no? El secuestro, desaparición de personas, las torturas, los vuelos de la muerte. Había integrantes de la izquierda armada entre sus víctimas, pero también militantes políticos, obreros, intelectuales, sacerdotes y sobre todo, había jóvenes. Nos subieron a un auto, nos encapucharon, nos esposaron y nos trajeron a este lugar. El último llamado, la última carta que recibí de ella me llamaba por teléfono a la escuela y me enviaba cartas. Fue el 16 de noviembre del 77. Y ahí me interrogaron casi durante 12 horas con picana eléctrica, golpes, hasta que perdí el conocimiento. Y cuando pasaron 10 días de esa fecha y no hubo ninguna noticia, y pasaron más días, ya con mi esposo dijimos algo malo pasó. Laura Carlotto nunca volvió del centro clandestino de Olmos al que se la llevaron embarazada de 3 meses. Carlos Muñoz, en cambio, fue uno de los pocos que logró salir con vida de la ESMA. Entre el 76 y el 83 se montaron más de 600 centros clandestinos de detención. Por la Escuela de Mecánica de la Armada
uno de los más emblemáticos, sin duda, pasaron 5.000 prisioneros, cuyas horas transcurrían entre penumbras y a la espera de una nueva sesión de tortura o la muerte. Era preferible la muerte y que uno en realidad quería morirse en la tortura para que se terminara la tortura. El tema es que, como ellos decían, acá te morís cuando nosotros lo decidimos y no cuando vos quieras. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Los justificativos eran de que ellos hacían esto para salvar a la Argentina de la garra del comunismo internacional. La doctrina de la seguridad nacional. Sin diferenciar, porque muchos de nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con las guerrillas. Subversión. Por el contrario, los militares fueron ejecutores de un golpe diseñado para algo más que poner fin a la violencia. Disolvieron el Congreso, removieron jueces, anularon leyes laborales, destrozaron la industria nacional, transformaron al país en un paraíso financiero y también arrasaron con la cultura, prohibiendo libros y censurando artistas. Pero detrás del proyecto militar había civiles también, y la sombra de un hombre que más de una vez desdibujó el poder del propio Videla. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Era un hombre muy manejable, y de hecho él no manejó el proceso, lo manejó Martínez Dios, fue el instrumento directamente de Martínez Dios. Veíamos y escuchábamos en este informe, la segunda parte de este informe especial, el testimonio así de Carlos Muñoz, un sobreviviente de la ESMA. Cuando decimos ESMA, estamos allí con el ícono de esa larga noche y nefasta noche que vivió la República Argentina, Andrea. Sí, la Escuela de Mecánica de la Armada, como decíamos, uno de los 600 centros de detención clandestina que se montaron, pero fue emblemática por algo más, porque allí el poder lo ejercía Masera. Y Masera montó un verdadero campo de trabajo esclavo, porque él tenía fines políticos. El proyecto de Masera era presentarse a elecciones con un partido político, algo que finalmente no logró. Muchos que conocieron a los integrantes de la Junta Militar dicen que el verdadero poder lo quería ejercer Masera y que muchas veces miraba con recelo a Videla, a quien no consideraba apto como para llevar adelante esta tarea de reorganización nacional como ellos pretendían. En esta tercera parte vamos a escuchar un poco más de la historia de Carlos Muñoz y a recorrer con él, junto con él, la Escuela de Mecánica de la Armada, el lugar donde él estuvo secuestrado y donde fue torturado. Gente que gemía por el tema de que venían de ser torturados, gente que deliraba y que gritaba. Los ruidos eran tremendos. He tenido la suerte de no sentir odio, al igual que mi familia. Lo que sí uno siente es un profundo dolor que es permanente. Yo no conozco el odio, el sentimiento ese nunca estuvo, no habitó en mi persona. Estábamos acá sin hacer absolutamente nada, sin hacer nada, a la espera de una patada o de tomar un mate cocido o de comer. Entonces a veces nos levantábamos la capucha y cuando podíamos, algo hacíamos, o con un papelito, escribíamos algo en la pared, siempre y cuando los guardias no te vieran.
¿Recordás haber escrito algo? ¿Hay algo que hayas escrito? Sí, alguna vez escribí algo respecto a Ana y a Chingo, a mi hijo. Carlos Muñoz hacía trabajo esclavo falsificando documentos en el sótano del casino de oficiales de la ESMA, a metros de la sala de tortura. Eso lo salvó de la ambición asesina de hombres despojados de humanidad. Hombres que en el accionar colectivo pretendieron luego diluir su culpabilidad. Había confiado tanto en Dios, había hecho tantos actos de pedidos que pensaba yo que iban a llegar a Dios. Y cuando me falló Dios, yo renegué, me ofendí, me enojé con Dios. Después, con ese razonamiento que tengo para cada situación en la vida, cuando pasa algo malo, digo, a ver, ¿por qué? Y le busco el significado, lo puedo entender y bueno, razonar y hacer lo que corresponda. No es que todo pasa. Pensé, Dios no tiene la culpa, porque quienes mataron a Laura fueron los hombres. Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen. Con pocas horas de diferencia, la Plaza de Mayo fue 2 veces testigo del comienzo del fin de la dictadura. El 30 de marzo de 1982, miles de personas se agolpaban frente a la Casa de Gobierno para protestar contra la política económica. Y solo 3 días después, con el desembarco argentino en Malvinas, la gente volvía a la plaza, pero esta vez a avivar aquella gesta que en definitiva sellaría el final del llamado proceso de reorganización nacional. Se derramó sangre, se truncaron sueños, se cultivó el germen del odio y se abrieron heridas que 4 décadas después aún no cierran. Lo mismo que piden los parientes de víctimas de las Fuerzas Armadas. Verdad, justicia, historia, igualdad ante la ley. Heridas que nos enfrentan si caemos en la tentación o el error de montar una pared en la historia de la cual mirar solo de uno u otro lado. No tengo ningún vínculo afectivo con la guerrilla ni con esas acciones que me parecieron horrendas y muy complicadas, así que puedo hablar, creo que con mucha tranquilidad moral, de lo que pasó durante la dictadura, ¿no? Creo que efectivamente hay que contar la historia completa. Lo que pasa es que a veces los que dicen de hablar de historia completa no quieren hablar de la dictadura, quieren hablar solamente de lo que pasó antes, ¿no? Entonces tampoco es historia completa. Entonces la historia completa contémosla claro, pero contemos toda la historia, ¿no? Carlos Muñoz salió de la oscuridad de la Escuela de Mecánica a mediados de 1980. 4 años después, volvió acompañando la primera inspección que encabezó la CONADEP, y cada vez que entra allí, recuerda lo que cuenta y también lo que calla. Sí, hay cosas que no se dicen. Hay algunas cosas, hay algunas humillaciones demasiado humillantes y que me las guardo para mí. Y eso que él calla es su homenaje para las miles de voces que fueron silenciadas sin justicia y sin piedad. Uno se pregunta, yo me sigo preguntando, ¿no? Después de haber pasado todo lo que pasé, ¿cómo esta gente es capaz de hacer esto y seguir viviendo? Como si no hubiese pasado nada. Sin lugar a dudas, movilizador el testimonio de cada uno de ellos. Se han pasado 40 años. ¿Y qué ha sido el destino de los personajes que nombramos en el informe, Andrea? Bueno, Jorge Rafael Videla murió a los 87 años en prisión, concretamente en el inodoro de su celda de la cárcel de Marcos Paz, cumpliendo prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
En Mercedes, su ciudad natal, no querían sus restos, así que su cuerpo está enterrado en una tumba con otro nombre, no con el suyo, en un cementerio de Pilar. Bueno, Martínez de Hoz murió en su domicilio. Estaba cumpliendo prisión preventiva por una causa que se le seguía por el secuestro de un empresario textil y su hijo en 1976. Luego Galtieri en 2002 fue sujeto a prisión preventiva cuando se abrieron nuevamente las causas por lesa humanidad, había sido indultado. Gozaba de prisión domiciliaria, pero su estado de salud era tan grave, producto básicamente de su adicción al alcohol, que terminó muriendo en un hospital. Macera también murió cumpliendo una pena, y al igual que Videla, sus restos también están enterrados en un cementerio de Pilar con otro nombre. José López Rega huyó a Europa, se escapó varias veces, logró huir luego a Estados Unidos, allí fue detenido hasta que se consiguió la extradición, y cuando se lo estaba juzgando al Brujo, a este policía federal que fue el líder, la cabeza de la AAA, cuando él estaba esperando la sentencia por estos crímenes que había cometido, murió. Isabel es la única que está viva, tiene 85 años, vive en las afueras de Madrid, está muy recluida, no quiere hablar prácticamente de esos años oscuros. Quienes la conocen dicen que no posee problemas de salud. Sin embargo, el tema de su salud debilitada fue uno de los argumentos que dio la justicia española para fallar a su favor cuando se la pretendía extraditar a la Argentina, producto también de las investigaciones por los crímenes de la AAA. Retratos de un no país, esto pretendió ser, como habrán visto ustedes, es un trabajo donde estuvo mucha gente, Santiago Cabrera en la edición, Rosario Cossack y Alejandra Maroto en la producción, Sergio Castro, Raúl Baiceto, Gastón Reyes en las cámaras, Santiago Hein en el arte gráfico y Mariela Molina en el archivo. Fue un trabajo de muchos, les pido disculpas por haberlos nombrado todos, pero es un trabajo muy arduo el que han hecho. Pretendió esto, mostrar que con todos los problemas que podamos tener, con todas las deudas internas, externas, con todas las dificultades y los desencuentros, es mejor ser un país antes que un no país. Gracias, Andrea.